Bueno, estaba sacando la cuenta y este debe ser técnicamente el programa número 12 de las tertulias de Volver a Amarme. Hay más porque hay especiales y Wow. especiales, pero nuestras, de nuestras charlas es el número 12. Así que ahí vamos. Bienvenida. Mi nombre es Rita Ramírez y ella es Clara Sandoval. Estamos en Argentina, somos venezolanas y este es un espacio para hablar de psicoterapia esta, aterrizado en un lenguaje masticable, digerible, posible, para aprender y crecer juntos. Bienvenida, Clara. Bienvenida, Raiza. Un gusto como siempre. Bueno, y hoy vamos a hablar de para mí es un tema que es congruencia barra incongruencia. Que bueno. Correcto. Creo que lo decimos, bueno, no sé, en el cotidiano se puede decir mucho, yo lo digo mucho, lo que pasa es que ahora lo trabajo desde otro lugar. Sí, Porque importante. el tema, o Por, sea, no, acuérdense, esto también es importante, en psicoterapia esta nunca se pregunta por qué. Pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de este tema en particular? sí, siento que es un tema que es importante em, para revisarse. Siento que es muy práctico, muy manejable. Y entonces ya una vez que lo aterrizas es súper práctico. Siento que está bueno y además no es solo hablar de uno de los dos conceptos, sino los dos. Sí. Porque es tenerlos bien claros para saber en qué tan congruentes e incongruentes somos, porque no es un tema de todo o nada. Esa es la parte de esto, ¿no? Y que podemos elegir, que es la otra cosa, porque pareciera que es como el buen camino, ser congruente siempre, y la verdad es que no, no siempre ser congruente va a ser el mejor camino. A veces hay que elegir la incongruencia para, o sea, para lograr algo. Y ya lo vamos a ver. Eh, Bien. bueno, empezamos. Sí. Revisamos el concepto según la IA. Ok. Acá lo tengo. Lo leo. En Interesante. Gestalt, congruencia e incongruencia hablan de qué tan alineado estás entre lo que sentís, pensás, decís y haces. Es un tema central porque la terapia gestáltica busca la integración de esos aspectos. Cuando hay congruencia o qué es congruencia, ¿no? Es cuando hay coherencia entre tu experiencia interna y tu expresión externa. Lo que vivencias por dentro coincide con lo que muestras afuera. ¿Ok? Después tengo las características, o vamos con la incongruencia. ¿Qué prefieres? Porque están las características de persona congruente Mm. y después nos dice la IA que es incongruencia. Vamos con la incongruencia. Bien. Incongruencia. Es la división interna. Me gusta que use esa frase. Está muy buena. Hay un quiebre entre lo que experimento y lo que expreso. Es el origen de la neurosis para gestar. Regularmente la persona cuando llega a terapia llega así, en Como esa un quiebre. incongruencia o con esa división interna o con la paradoja, lo que se llama la paradoja. De hecho, genera bastante sufrimiento, bastante tensión, es lo que usualmente llevamos como motivo de consulta. Ujú. ¿Hay algo más que dice la incongruencia? Habla de cómo se ve la incongruencia Ok. y da algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, el desvío. Dices, no me importa, con la mandíbula apretada y Mm. lágrimas en los ojos. Claro. Esto, no, yo estoy súper abierta. Mira, yo me acuerdo una vez en una clase de que yo cursaba, era alumna, yo estaba enojadísima, no me acuerdo por qué. Una intervención que no me gustaba. Y yo estaba así, así, brazos cruzados. Y me estaba preguntando, bueno, ¿y cómo te vas? Y yo dije, abierta. Y entonces él se me quedó viendo el cuerpo y me dice, se nota. Y yo le dije, justamente es al revés. Le dije, me voy abierta con la situación abierta.
O sea, el cuerpo está cerrado, la situación está abierta. Pero me acuerdo de eso ahora que crucé los brazos. Pero sí, la incongruencia. El cuerpo puede ser un gran aliado para conectar con lo congruente y lo incongruente. Antes Correcto. que la mente. Claro, porque además el cuerpo es mucho inconsciente. Eh, o sea, no puedes controlar toda manifestación, todo movimiento, microexpresión, no da. Requiere demasiado control y no lo tenemos. Entonces, por eso está es esto de darnos cuenta de que el otro dice una cosa, hace otra, o estamos muy metidos en nuestra historia y el otro, como está afuera, lo escucha y después dice, Pero sobre todo, llevándolo más como a primera persona, está este tema de hacer conexión con nuestro cuerpo para saber cuándo estamos en congruencia y cuándo no. Es decir, cuándo quiero hacer algo que quiero hacer de verdad, que lo deseo hacer y conectarme con eso, y cuando no quiero hacer y de repente puedo decir y tengo la capacidad de decir, no quiero, no voy a ir, no puedo. Entonces, esta primera conexión con el cuerpo, esa resonancia corporal es súper importante. Eh, y lleva su tiempo, porque de alguna manera en la crianza y en el tiempo, mientras nos hacemos adultos, se suele, depende de cada persona, esto es una generalización, pero hay como una desconexión del cuerpo porque puede haber muchos mecanismos de interrupción o muchos mandatos que te digan, mira, tú tienes que responder de esta manera, esto es lo adecuado, esto es lo correcto. Y el cuerpo está ahí resistiéndose. Entonces, esa es, yo siento que es la primera puerta para entender la congruencia y la incongruencia, o por lo menos para acercarse desde mi cuerpo. Y la señal es cuando tu cuerpo está congruente o cuando tú estás en congruencia, el cuerpo está relajado. Y cuando estás en incongruencia, el cuerpo está tenso. En alguna claro. parte. Ujú. Sí, de hecho, bueno, ahí se ve justo como una especie de lucha, ¿no? Hay tensión, entonces es importante revisar eso. De hecho, un poco con este tema de esas luchas está el concepto de perro arriba, perro abajo, ¿no? Me he olvidado de ese concepto. Un montón porque justo tiene que ver con esta parte moralista de las buenas maneras, lo que se espera de mí, ese juego de rol, que es todo mandato externo de, bueno, la situación y demás. Y está el perro de abajo, que es el que justamente se está resistiendo, que vendría siendo como la imagen de lo que nos nace, que va en contra de ese perro arriba, ¿no? Eh, Norberto Levi, que es el creador de autoasistencia psicológica, que lo nombramos en el capítulo anterior de Diálogos Internos, él lo denomina cambiador y aspecto a cambiar internamente. Este mismo concepto perro arriba, de abajo, que es la discusión de cuando me coloco una meta, hay como una parte de mí que es como el que diseña esa meta, el que dice, bueno, vamos a ir por este lado, y hay otro aspecto que es el que va a ejecutar esa meta. Entonces, en el momento que que la meta está alineada y ellos dos trabajan bien, como el perro arriba y el perro de abajo, la cosa fluye. Pero en lo que empieza a haber ruido en esto, se convierte en esto, un aspecto que se convierte en un cambiador que quiere cambiar a este y dice, no, no lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo bien, y este que se resiste al cambio. Y ahí es donde entramos en la paradoja emocional, que puede ser paradoja emocional, puede ser corporal, eh, porque bueno, la puedes mostrar un, un- una parálisis facial, por ejemplo, puede ser una gran paradoja. Hoy hablaba con una paciente de un tema de intestino y o sea, hablábamos de la paradoja, porque el intestino está interrumpiendo su función, porque ella no está logrando en el mundo afuera, en el real, hacer esa función. Y entonces, bueno, el cuerpo chilla. ok, mira. Entonces, De hecho, eh, pasa, ¿no? También en esto de que la incongruencia también a veces nos lleva, o terminamos, más bien, para resolver la incongruencia, andamos por ahí con ella, cosas sin resolver, cosas no cerradas, claro. ¿no? Y de repente nos preguntan, ay, tal cosa, ah, bueno, ahí está. Y de hecho, la somatización suele ser
Claro. ¿no? Esa expresión en el cuerpo de eso no resuelto, de esa ansiedad no manejada, y de hecho, todo lo que es sistema gastrointestinal, súper afectado por lo emotivo. Hay una cosa que yo creo que es lo primero que, a ver, yo como terapeuta puedo ver, por ejemplo, o me puedo dar cuenta de una incongruencia de alguien o cuando la persona está en una paradoja. Y el primer paso para mí, para que la persona, y esto lo digo también para los que escuchan, los que ven esto, que es el primer paso suele ser hacer contacto con la incongruencia. No solucionar, no, haga contacto con la incongruencia primero. ¿Eso qué quiere decir? Nótese incongruente, sépase incongruente. Viva su paradoja. Acepta la paradoja. Estoy en un sí y en un no al mismo tiempo. Estoy sintiendo una cosa, estoy pensando una cosa, pero lo que hago y lo que digo no se parece a esto. Para mí ese es el primer paso para poder luego ser congruente. Claro, tienes que notar ahí eso. Te tienes que dar Ujú. cuenta. La persona te tiene que dar cuenta, ah, yo siento calor, digamos, pienso que tengo calor también, pero bueno, no me quito la chaqueta o el suéter o el buzo o lo que sea, porque no quiero que me vean o porque voy a romper una etiqueta. Entonces ahí ya entro en una incongruencia. Y el costo lo paga tu cuerpo. Y estoy poniendo un ejemplo que es chiquitito, Claro, pero en términos, por ejemplo, de algo que me genere mucho sufrimiento, vamos a suponer que estoy en una pareja en la que no, ya no quiero estar, y yo siento que no quiero estar, pienso que no quiero estar, pero mis acciones no me logran acompañar en ese ya no quiero estar, y me quedo en una relación por años en sufrimiento. mm, tal cual. Y lo que puede pasar es que empiezas a justificar, ¿no? Bueno, no, porque no lo hago por esto, o sí lo hago por esto, o esto es lo que pasa. Y empiezas a justificar, a sobre explicar, de alguna manera llenar como de explicaciones el contexto cuando el triángulo es muy simple. Es que lo que siento se parezca a lo que pienso y después se parezca a lo que hago. Y poder bancarme, como dicen los argentinos, poder sostener el costo que eso implica. Tal cual, de hecho, creo que la resolución de muchas incongruencias va un poco a la ejecución, porque eso es lo que es más incapacitante, ese quedarte dando vueltas en esto que quiero y no puedo por esto que quiero y no puedo por esto, de hecho, mucha gente. Y en general, escuchamos, si bien tenemos formación y demás para encontrar y abordar estas incongruencias, en cualquier conversación se puede ver eso, ¿no? Sí. Que, ay, me pasa esto, y viene alguien y te da la solución y tú dices, pero es que no, Claro. pero es que Eh, no. Igual hay O como esa dos es polos, el polo de la congruencia y el polo de la incongruencia. La congruencia es cuando este triángulo de alguna manera funciona, anda y bueno, se supone que hay bienestar. Pero y el de la incongruencia es, bueno, no hay bienestar y está. Lo que pasa es que hay otro punto que a mí me gustó mucho cuando yo estudiaba Gestalt, verlo, que es que no siempre yo puedo ser congruente, por más que quiera, porque a veces el costo de mi congruencia implica un mal superior y no un bien superior. Entonces, el ejemplo que siempre nos ponían en clase, que a mí me quedó muy grabado, era, yo siento rabia por mi jefe. Yo pienso que tengo rabia por mi jefe porque hizo algo injusto. Entonces, mi acción sería, le doy un golpe a mi jefe. Pero resulta que si yo le doy un golpe a mi jefe o lo insulto o lo que sea, me pueden despedir, me quedo sin trabajo, ta, ta, ta. Entonces ahí pareciera que la solución, que es como, bueno, pero ¿cómo que la solución? Pareciera que es optar por la incongruencia, porque necesito, claro. menos que no diga no quiero este trabajo y ya está, y no me importa, o busco otro, o lo que sea. Lo que pasa es que ahí lo congruente va a ser entender que estoy en la incongruencia. Claro, de que no estás ejecutando ese deseo que te apareció, esa idea, esa imagen de ahí ahorcado. De hecho, creo que incluso pasa con metas a largo plazo. Tienes que sostener cierta incongruencia. Quiero esto ya, bueno, pero hay que esperar. Entonces no es que satisfaces directamente lo que quieres. No sé, pongamos,
cuando se entra también en regímenes de, dietéticos, ¿no? Que, bueno, lo que hacen es que te eliminan, Mm, típico. Y justo es bueno, que me provoca eso, pero hay una gran cantidad de información que dice, no voy a hacerlo. Entonces, a claro, pesar de que decido y pienso que es apetitoso y demás, no voy y lo como. Pero es sostener de repente en ese momento, por ciertas condiciones, el no ejecutar. Entonces, está interesante porque amplía mucho el concepto y no nos quedamos solo en hago las cosas bien o hago las cosas mal, ¿no? Hay momentos en los que nos exige, sobre todo en la adultez, sostener la incongruencia. Decir, no, no puedo hacer lo que quiero hacer. Convivimos, hay un marco legal de convivencia, coexistencia con otros seres humanos y bueno, no, no podemos andar ahí ahorcando jefes. Así que, tal cual. quemando lugares. No, 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 tal cual. Sí, ahí, mira, yo creo que hay como tres aspectos fundamentales de lo que estamos hablando. Uno es que es muy práctico, que es esta cosa, este triángulo de chequear lo que siento, chequear lo que pienso y chequear lo que hago o lo que digo en relación a esto. Y que si estos tres se parecen, yo estoy en congruencia. Eso por una parte. La otra parte, entrar desde la incongruencia. Si mi cuerpo me da una respuesta o patalea o en este mismo triángulo lo que siento no se parece a lo que estoy haciendo, estoy en incongruencia. Para ir a la congruencia necesito entender mi propia incongruencia. Y entender de pronto que una gran pregunta aquí sería, bueno, ¿qué pasa que no me animo a decir esto que yo quiero decir? ¿O qué pasa que no me animo a hacer esto que quiero hacer? Claro. Em, yo creo que para bueno, no quisiera ser tan autorreferencial, pero por ejemplo, reciente me pasó que era viernes en la noche y yo quería estar en mi casa en pijama. Y yo no quería ni invitar a nadie a comer a mi casa, ni que vinieran a visitarme y tal. Y había un plan que había hecho un elemento B, que incluía venir a mi casa, sabes, que yo de alguna manera lo atendiera, tal, ver una película, qué sé. Y yo dije, me pasé mi escáner, tuki, 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 y dije, la congruencia, realmente, o sea, lo que yo quiero hacer y lo más congruente es que no quiero estar sola. Y Ujú. enseguida me vino este pensamiento de, ay, pero ¿y si se enoja? Lo estoy exagerando un poco, porque no fue tan grave. Y si no quiere, y si se... Y ahí es donde caemos en la incongruencia, porque entonces termino diciendo, ay, no vale, vente, y yo no quiero. Claro, Entonces, claro. por decir que no, me animé a decir que no y a ser congruente conmigo, a elegirme. Y dije, ya está. Y ojalá pueda entender. La otra persona lo entendió sin problema. Si la otra persona de repente, cuando tú estás en una transacción, si la otra persona te dice, ah, mira, oye, pero es que a mí me gustaría, bueno, ¿cómo negociamos? Y ahí se renegocia de pronto los elementos, capaz que ahí hay un cambio de, digamos, de decisión. Pero bueno, esta cosa es optar por la congruencia y saber que hay un costo, digamos, vinculado a esto. Claro, yo creo que lo fundamental ahí es entender que estás actuando en función a justo lo que piensas, sientes y ahí te da la posibilidad de pararte sobre tus pies. O sea, independientemente de que sea la respuesta fuera, tú sabes por qué estás tomando la elección. Que es Claro. algo que cuando hay influencia no sabemos de dónde agarrarnos. Y por eso no se toman decisiones o se más bien se toman acciones que otro nos sugiere o terminamos preguntándole a todo el mundo y no haciendo absolutamente nada. Porque tiene que ver con esto. De hecho, una frase ahí que me parece que está buena porque lo linkeó la IA, es que Fritz Perls lo resumía: ser lo que uno es. Sí. Al costo que viene eso. Además que posiblemente desde la vista es ser lo que uno va siendo, porque el ser no es estático y hay un siendo, es voy siendo. Que suena feo, digamos, como al oído, pero es como la forma correcta de decirlo, en el sentido de que de pronto hoy yo quiero estar sola, pero mañana yo no quiero estar sola. Y puedo elegir otra cosa, o sea, no es que, ah, bueno, permanente, ya está, no, Ah, no, más nada.
eso, o cambian las condiciones y digo, oh, no, bueno, sí, me puedo, Ahora, este otro me sienta mejor. Porque esa es la otra parte, ¿no? Recordando que Gestal siempre está hablando de este punto de momento a momento y de que claro, hay todo un ciclo de necesidades que van ahí en paralelo y vamos lidiando con el entorno que es dinámico, que ¿recuerdas, también nos cambia, cambia. te recuerdas de algún ejemplo tuyo, alguna situación en la que haya sido muy incongruente? En las que haya sido muy, muy incongruente. Uf, a Adulta. ver. eh, Porque de niñitos además, los niños a mí me impresionan porque ellos no logran entender por qué los adultos somos tan incongruentes. Es como, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué haces esto? claro, total. Sí, sí, diría que sí. Em, Fue una situación en la cual em, me sentí incómoda por un comentario de una persona cercana y me sentí dolida. Mm, Y justamente lo hablé con esa persona y la respuesta fue peor. Entonces fue así como que, mm, entonces, a pesar de tener el deseo de seguir cerca de esta persona y demás, no, dije, ya está, pues. La quiero mucho, vivimos todo lo que vivimos, pero me sentí caray. con la necesidad de dejarme más bien, a pesar de que lo que quería era nada, hacer como si nada hubiese pasado, pero no podía hacer que nada hubiese pasado, pero me vi en esa lucha interna de, bueno, pero no fue tan grave, no, sí fue grave, Hay una fue cosa grave. que me acabo de acordar. Yo creo que en mi época, así adolescente, universitaria, yo era súper incongruente. Entonces, la forma de manifestarse es, mira esta, yo organicé una fiesta en la universidad y alboroté a todo el mundo y sí, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Y la gente estaba encendida, yo estudiaba comunicación social, teníamos un grupo increíble. Yo no fui a la fiesta. Pero como el recuerdo de, ¿para qué organizaste eso? Sí, al final no fuiste. Todos igual fueron, se divirtieron. Yo, ahora que lo veo a la distancia, hay una cosa de congruencia en el sentido, yo no quería ir y no fui. Pero hay todo un sentido de incongruencia de sostener toda una planificación que ya yo sabía que no quería. Claro, pero como te comprometí, uff, que claro, Claro, y exacto. Bueno, sostener esto es durísimo, o sea, porque es un desgaste heavy. Es muy loco. No, no, pasa, ya me tengo como la anécdota por la que me joden y me cargan un montón pasando, ya han pasado 1000 años, pero claro, sí. sí, está bueno, por cierto, está bueno. Fue Creo muy que interesante. yo así, de amistad, haciendo planes con gente que realmente no quería salir. Ya, Entonces lo que hacía era que a última hora, el cancelar a última hora, el ay, me vas a matar, claro. el ay, me vas a matar es, nunca quise aceptar esto, la verdad. Es mejor seguir debajo de las sábanas en mi cama que verte y tomar un café. Pasa, o sea, me pasaba, lo hacía. Y después lo que decidí fue, no hagamos planes cuando estemos muy felices. Este, y justo me di cuenta que, bueno, me empecé a chequear, bueno, realmente, o sea, quiero hacer esto con esta persona y demás, y ya no necesito cancelar la Ya. última hora, de hecho, es fatal, es terrible, porque la otra persona se hace un espacio, no sé qué, y empecé también creo que cuando empecé a valorar mi tiempo, empecé también a respetar más el del otro y Bueno, pues, chequear bien y efectivamente iba. hay un tema que pudiéramos tocar luego que es de coaching ontológico, pero que se puede traer a este mundo a la vista, que es el de el círculo de las promesas y de cómo esto, cómo prometemos y cómo damos y recibimos y ofertamos. Que a veces no nos damos cuenta. Y es un temazo y es muy lindo entenderlo porque ahí hay mucho tema de confianza, la confianza que está dentro de las promesas y todo lo demás. Pero bueno, entramos por la incongruencia, nos damos cuenta de la incongruencia y tratamos de ser congruentes, entendiendo que ser congruentes puede tener un costo y que a veces no logro sostener la congruencia, perdón, porque tiene un costo alto. Y ahí, honestamente, digo, bueno, entro en incongruencia con honestidad, que no es lo mismo entrar
a la incongruencia con honestidad que entrar a la incongruencia ciego. Correcto, tal cual. ¿Preguntas? Por acá hay preguntas A ver. para nosotros. A ver. Este, mm, 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 acá, ahí se me perdieron. Ajá. A ver, Raiza, ¿cómo te das cuenta en sesión eh, mm. cuando puede que estés siendo incongruente con un paciente? ¿Lo notas? Lo que pasa es que creo que el entrenamiento y la experiencia hacen que haya mucha, o sea, que haya mucha presencia y conexión, y eso yo trato y Sí, trabajo mucho para que eso pase. O sea, que haya entrega, que haya presencia, que haya amor real, que, y me pasa que cuando yo no me siento bien, por la razón que sea, yo cancelo previamente, no al momento, pero sí chequeo y cambio la cita para evitar estar de alguna manera en un momento que no me guste tanto o que me siente incómoda. Prefiero decir, mira, me siento mal, surgió algo, veo qué hago. Yo tengo un amigo psicólogo que a veces decía, bueno, sí, a veces yo entro a la sesión y sé que yo no estoy tan bien y yo aparto como que lo mío y me quedo en una escucha como muy escucha, escucha, escucha y cambio la sesión. Pero ahí el entrenamiento y el tiempo yo creo que te dan como la posibilidad de diferenciar y que no se genere toda esta cosa de transferencia y contratransferencia que realmente no le hace bien a nadie, la verdad. claro. Y si es al revés, cuando notas más bien incongruencia en el consultante, en la persona con la que estás trabajando. Fíjate que hay una forma gestáltica muy clave pertenece a las técnicas gestálticas que es hacer referencia a algo del cuerpo. Decirle a la persona, mira, ay, qué curioso, mira cómo estás moviendo, no sé, el bolígrafo. Eh, a ver, exagera el movimiento y tal. Hay técnicas como para eso. Y cuando es en el de discurso, es marcar la paradoja. Decir, ay, mira, aquí dijiste que sí, aquí dijiste que no. Cuéntame, ¿cómo es este sí pero no? Con preguntas, ¿no? Obviamente, y bueno, de una manera sutil, dentro de lo posible. A ver. ¿Qué te pasa cuando una persona, sea en un vínculo o en consulta, es muy correcto y no muestra grietas? El perfecto. Y entonces eso es raro. Eh, Eso no. Ahí desconfío. Es como, bueno, ok, como que escucho, miro a la persona. Obviamente, si es una situación social, no hay tema. Pero sí, como que le presto más atención porque siempre me da curiosidad eso. O sea, me parece, siento que saltan esas cosas. Eh, y ahí generalmente ahí suelo encontrar como mucho juicio del otro, mucho perro arriba. Ujú. Em, y poca, y me hace dudar, o sea, es como que me genera suspicacia, Claro. así como Mm, muy perfecto. Por ahí hay una frase de la calle que es, en los detalles se esconden los demonios. Y siempre hay algún hilo que está flojo por ahí. claro. Ujú. Y en el caso, por Eh, ejemplo, en tu caso, tú notas, esta es una pregunta que no es de la guía, te la voy a hacer yo, se me ocurrió ahora. Em, ¿Qué diferencia notas tú cuando estás en congruencia a cuando estás en incongruencia? Para ti. la liviandad, o sea, diría que esa es la palabra, o sea, me siento liviana. No estoy pendiente de muchas cosas a la vez, sino estoy como dirían por ahí cualquiera, fluyendo, diría. Claro. Es así, En el tranquilo. cuerpo, Y la incongruencia más bien o sea, me contengo. O sea, noto que me estoy conteniendo, es imposible no registrarlo. claro. Eh, Diría que por ahí. ¿Tú tienes alguna El, sensación o lo recuerdas no, con alguna? el cuerpo es el mejor, para mí el mejor termómetro, la verdad. Yo,
tengo rato que ya no me pregunto tantas cosas a la cabeza, sino que me hago preguntas más. O sea, hago una afirmación y veo qué pasa con el cuerpo. Quiero ir, me quiero quedar, me quiero bañar, quiero dormir, o sea, todo. Quiero comer esto, quiero salir con esto. Decisiones macro y decisiones micro. Claro. Una respiración y una respiración profunda y escaneo, por así Escaneo decirlo. ahora y veo dónde está la tensión. ¿Quieres lanzar las preguntas para la gente? Sí. Em, a ver, esta está buena. La primera está así, sin anestesia. ¿Qué parte de ti se queda afuera cuando estás con otras personas? ¿Apuntas si apuntas a encajar o si más bien atiendes tus necesidades? Ah, interesante ese planteo. Por acá hay otro. Si te filmaras por 24 horas, ¿en qué momento verías que tu cara dice una cosa y tus palabras otra? Claro. Cuando dices que estoy bien, ¿qué tan cierto es eso en el cuerpo? Está bueno. Esa está muy buena porque te ayuda a estar presente. Algo que es sumamente importante para las gestales es esto de el awareness, ¿no? El darnos cuenta en momento. Y todos los ejercicios que apuntan a presencialidad, tipo mindfulness, todos esos que te dicen, bueno, enfócate en este momento, qué sientes bajo tus pies, mira cuatro cosas que tengas enfrente. Todos esos ejercicios de presencia ayudan un montón para validar ese momento en el que estamos. Creo que es súper útil. Ujú. Bueno, ahí les dejamos las preguntas. Yo me quedaría con esto de, no siento que la congruencia sea necesariamente la meta. Me explico, o sea, obviamente que es muy lindo vivir en congruencia. Creo que la meta apunta más a tratar de ser congruente y si me tengo que mudar a la incongruencia por algún bien mayor, hacerlo con dignidad, sabiendo que me estoy mudando. Claro, de hacerlo por elección. Ujú. Correcto, elección más no coerción de algo ahí. Sí, creo que apunta a eso, a estar clara de por qué tomo las decisiones que tomo en cierto momento. Porque además eso, decidir te da poder, o sea, creo que te da la posibilidad de estar tranquilo contigo mismo. Claro. Y ¿Y ahí es con qué importante estás tú? la Yo me quedo con esa parte de ser lo que uno es. Creo que es sumamente liberador estar y tener la posibilidad de ser congruente. De hecho, las amistades que me permiten ser como soy, me encantan justo por eso. Y es algo que siempre nos valoramos el uno al otro. Así que está bueno apuntar a la congruencia y mostrarte, capaz y gustas más. Y capaz tú te gustas más. Uh, Total, Claro, es que no cierto. hay un escritor español, Boris Villaseca, no me acuerdo si es Boris Villaseca, que dice que no hay nada más sexy que una persona confiada en sí misma. Y yo creo que las personas confiadas en sí mismas son las que se lo creen, pero no por creídas, sino porque están en conexión con ellas. Están alineadas con lo que piensan de la vida, de cómo deben actuar y lo que hacen. Sí, creo que es un buen, está bastante interesante el tema, para hilar un Tema, montón, con solo revisar qué creemos. un montón. eh, Bueno, es de eso se trata también este espacio y el canal por eso se llama así, Volver a Amarme, porque tiene que ver con el regreso a casa, el regreso a nosotros, el amor, la autocompasión, el amor real, que significa tratarme bien, ser compasivo conmigo y de eso se trata. Hoy estuvimos hablando de la congruencia y la incongruencia. Se pasó rápido, como siempre. Nos pueden seguir en YouTube, en los distintos canales, en Instagram también, en TikTok, somos @volver a amarme. Clara Sandoval, Raiza Ramírez, y estos son las tertulias desde Volver a Amarme. un gusto, como siempre. Gracias, Clara.